Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas donde hablamos de distintos temas que pasan en el mundo y que no son pocos. Ustedes saben que está pasando de todo y que tenemos para todos los gustos. Y hoy quiero hablar un poquito de un tema que está sonando mucho, que es la dolarización. Bueno, empezamos por Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos, con el tema de la guerra, con el tema de la pandemia, está gastando mucho dinero y está emitiendo mucho, porque realmente es mucho lo que se gasta y además está dando subsidios, realmente su economía estaba un poquito en recesión, hay un poquito de inflación, entonces está emitiendo. Pero vamos a unos países dolarizados, como ser Ecuador, como ser Panamá, que son países que, en el caso de Panamá, hace como 20 años que está dolarizada, su economía está dolarizada, y la inflación es bajísima. Realmente Panamá tiene una inflación muy baja porque su economía funciona bien al estar dolarizada. Países como Ecuador también su economía funciona muy bien y hay muy poca inflación porque justamente está dolarizado y además tienen unas buenas políticas, ¿no?, económicas. Bueno, ustedes saben que en el caso de Argentina se está hablando mucho de la dolarización, si no va a haber dolarización, qué es lo que va a pasar. Algunos proponen que sí, otros proponen que no. Pero les quiero comentar, me acabo de enterar por fuentes muy bien informadas, que uno de los países que está por dolarizar en cualquier momentito es Venezuela. Ustedes saben que Venezuela tenía una hiperinflación tremenda, la economía está realmente muy mal. Sin embargo, el mes pasado termina casualmente o misteriosamente con la hiperinflación. Su economía se está recomponiendo y hay tratativas justamente para dolarizar Venezuela. Yo me pregunto, Argentina, si va a dolarizar, porque algunos dicen que sí, otros dicen que no, ¿no sería esa una solución para terminar con la hiperinflación, con la inflación que hay, que vamos camino a la hiper? Todos sabemos que todo aumenta y que realmente el costo de vida y la inflación que hay no se llega con los sueldos, los salarios de los jubilados, con nada se puede llegar, ¿no? Los sueldos quedan bajos y la inflación día a día es galopante. Una de las maneras puede ser la dolarización. Claro, ustedes me van a decir, en Argentina no hay dólares para dolarizar, pero ¿acaso en Venezuela tenían tantos dólares? ¿No será que Estados Unidos va a mandar dólares para dolarizar y de esta manera dolarizar la economía de la región? O sea, dolarizar los países de Latinoamérica. Creo que de esa manera Estados Unidos, su moneda se pondría fuerte de nuevo, porque con el tema de la guerra, con el tema de Rusia, con el tema del COVID, la economía mundial está muy comprometida, muy complicada, y Estados Unidos, su economía estaba dejando de ser la principal, la que marcaba el rumbo. Ahora, dolarizando la parte de Sudamérica o de Latinoamérica, ¿no será que esto les sirve para reforzar su economía, para dolarizar y así que el dólar nuevamente vuelva a ser fuerte como era hasta hace poquito? Es una buena reflexión. Yo creo que las cosas pasan por algo. Así como lo del COVID pasó por algo y benefició a unos pocos, pero en gran manera. Así como la guerra también pasa por algo y beneficia a otros por el tema de armas. Así como la dolarización beneficiaría a algunos y realmente haría que algunas economías
se estabilice. Creo que en Argentina se está poniendo sobre el tapete si se va a hacer o no. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Hay gente que dice que los dólares no alcanzan, obviamente que no. Pero cuando algunos países quieren, querer es poder. Entonces, esperemos que todo sea para bien y que si dolarizan, se recomponga la economía de tal manera que podamos salir a flote. Pero si se va a hacer, que no sea como la vez anterior, que se dolarizó y que realmente duró unos años y después se derrumbó de nuevo. Si se va a cambiar la moneda, tiene que ser para muchos años. Tiene que ser para beneficiar al pueblo y realmente para muchos años con políticas de Estado que puedan seguir gobierno tras gobierno y no cambiar cuando venga otro gobierno de turno, ¿no? Las políticas tienen que ser de Estado para que los países funcionen. Entonces, cada gobierno continuar con lo bueno del gobierno anterior y mejorar lo que haya que mejorar. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. El tiempo dirá qué es lo que pasa, pero este dato de Venezuela, que les acabo de decir, ténganlo presente, porque en cualquier momento va a suceder. Los quiero mucho. Este besito es para ustedes y no me dejen sola.